tema de la seguridad en la atención del paciente es el eje central de la calidad en la atención. Entonces, en este momento, gracias a la invitación de ustedes para poder participar en este magno evento, les traemos algunas experiencias que tenemos en la clínica infantil con subsidio con el manejo de los catéteres centrales como eje de seguridad en la atención de nuestros pacientes. Les vamos a mostrar en estos minutos cómo ha sido el comportamiento de las infecciones del catéter venoso central en los pacientes pediátricos en la clínica infantil con subsidio en un periodo de 18 meses. Mi nombre es Rafael Agudelo, soy el investigador principal. Yo coordino el programa de los catéteres centrales en la clínica infantil con subsidio. También coordino desde el punto de vista de enfermería el grupo de soporte nutricional y soy el referente de enfermería para el manejo de las heridas y las curaciones en nuestra institución y tengo participación activa como líder en el proceso de orientación e inducción al personal que ingresa. Cuando ingresa el personal de enfermería en todos los niveles, se le hace mucho énfasis en el aspecto de seguridad que se debe brindar en la atención a nuestros pacientes. Este proyecto también fue desarrollado conjuntamente con la colaboración de la doctora Alejandra Marín, que es líder de programa de investigación y docencia de subsidio, y la enfermera jefe Jennifer Díaz de la parte asistencial. Agradecemos muy especialmente la colaboración de la jefe Olga Lucía Barrera, jefe del servicio de enfermería, que nos colaboró y nos apoyó en todo el aspecto organizativo y logístico. En el aspecto científico, la asesoría y el apoyo del doctor Iván Gutiérrez, que es nuestro infectólogo en la clínica infantil subsidio. En el aspecto logístico y operacional, la señora Diana Clavijo, asistente administrativa del servicio de enfermería. El estudio que nosotros hicimos estableció como propósito describir el comportamiento de las infecciones en los pacientes que tienen catéter venoso central colocado en la clínica infantil con subsidio, de tal manera que se analice dicho proceso y se adopten medidas que permitan fortalecer la intervención y disminuir la presencia de estos accesos. Ustedes saben, y por su experiencia, que colocar un catéter central o un catéter periférico lleva muchos riesgos para el paciente. Primero porque al hacer el inserto se rompe esa barrera natural que es la piel y estamos abordando directamente el lecho vascular, el torrente sanguíneo, donde potencialmente podemos estar introduciendo gérmenes que pueden causar una septicemia en nuestro paciente. La migración de microorganismos de la piel desde el sitio de inserción a lo largo del catéter y hasta la punta es la ruta de infección más común en los catéteres de corta duración. La contaminación directa del catéter y sus conexiones al contacto directo con las manos, los líquidos y los dispositivos contaminados también influye. ¿Qué significa eso? Que el personal operativo, además del riesgo en la inserción, puede ser un contributivo a la infección al abordar puertas conexiones de los catéteres. También puede suceder que nuestros pacientes presenten una siembra hematógena infecciosa en otra parte del cuerpo y que esta infección migre hacia el catéter y lo infecte. Y también se consideró o se ha considerado que las infusiones que se colocan, como las mezclas de nutriciones enterales y de medicamentos o quimioterapia, pueden presentar algún tipo de contaminación que contamine el catéter y pueda generar la septicemia. Nosotros vamos a averiguar y a mostrar y a demostrar cómo si colocamos estas barreras a lo largo de la intervención, desde la inserción, el seguimiento y el retiro, podemos minimizar la presencia de infecciones en el paciente y asegurar que este dispositivo mecánico y técnico le dé garantías al paciente dentro de su tratamiento. Fue nuestra pregunta de investigación y nuestra inquietud.
de cómo sería el comportamiento de las infecciones del catéter venoso central en el paciente pediátrico de la clínica infantil con subsidio en el periodo relacionado. Quisimos hacer como objetivo general, caracterizar a los pacientes que tenían el catéter central en este periodo. Específicamente, clasificamos a los pacientes demográficamente, identificamos clínicamente cómo se comportaban estos pacientes, si llegaran a presentar algún signo de infección, cómo era el comportamiento frente a la prevalencia de la infección, especificando qué infecciones se presentaron y en qué servicios, y cómo fue el desenlace clínico de estos pacientes en el periodo de estudio. Este estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal y con observación directa. Tomamos población pediátrica. Nuestra clínica infantil es una clínica pediátrica que atiende niños de 1 mes a 18 años en diferentes servicios con unidad de cuidado intensivo, unidad de cuidado intermedio, hospitalización, urgencias, y a partir de este año también estamos atendiendo en unidad neonatal. Nuestra muestra fue del tipo consecutivo secuencial que incluyó todos los pacientes a quienes se les implantaron catéter venoso, no solo los catéteres convencionales, sino también catéteres implantables utilizados en los servicios de oncología y hematología. Variables tuvimos nosotros en cuenta que tuvieran que ver con la seguridad del paciente y la seguridad del mantenimiento de estos catéteres. Desde el punto de vista demográfico, tuvimos en cuenta la edad, el género, el servicio en que se encontraban los niños. Desde el punto de vista clínico, diagnóstico, qué tipo de catéter se insertó y cuánto duraban estos catéteres colocados. Si hubo alguna alerta de infección y cómo transcurrió esta infección y por qué tipo de gérmenes, cuándo empezó y en qué servicios prevalecían o se presentaban más las infecciones. También es importante desde el punto de vista de seguridad de tratamiento considerar si la infección había sido ocasionada por un solo germen o si era polimicrobiano. Dentro de las variables de desenlace que tuvimos en consideración era mirar, nos interesaba saber qué tanto el personal de enfermería, líder en este proceso, adhería al protocolo, si había fallas en la adherencia al protocolo, si había necesidades de intervención, y si se había hecho esa intervención. Y es muy importante hacer el seguimiento desde el inicio. A nosotros nos interesaba saber quién pasó el catéter, si tuvo la técnica séptica adecuada, si mantuvo las barreras, si manejó el protocolo y desde el principio si hubo continuidad en el manejo de la situación. Y si hubo alguna complicación durante la inserción que derivara o desencadenara complicaciones futuras o infecciones. La muestra que nosotros tomamos de todos los niños con catéter central en este periodo, que fueron 1,117 niños, de los cuales el 41% eran niñas y el 58% niños. Del total de la muestra, tan solo el 4.4% presentaron sospecha de infección y el 2.9% se confirmó que tuvieran la infección. Asociado con la patología, ¿a qué niños de nuestra muestra, según su patología, se les pasó catéteres centrales? El 61% tenían patología respiratoria, patología quirúrgica o gastrointestinal tenían un 13%, cardiovasculares 7.6%, oncológicos 5.5% y otros 13%. De ese grupo, ¿cuántos presentaron infección?
hay una proporción directa. Entonces, los que más presentaron infección con catéteres centrales fueron respiratorios en un 64%, quirúrgicos y gastrointestinales un 10%. Ningún paciente de cirugía cardiovascular o intervención cardiovascular presentó infección en este periodo. Oncológicos del 19% presentaron infección, pero solo si tenían catéter convencional. Ninguno de los catéteres implantables colocados para quimioterapia presentó infección. En otras patologías, un 7%. ¿Qué catéteres nosotros pasamos en la clínica rutinariamente? 91% de nuestros catéteres son convencionales, yugulares, subclavios, femorales. Femorales pasamos muy poco. La vía de elección es yugular o subclavio, preferiblemente yugular. Pediátrico, un 8%. La totalidad de los son colocados por las enfermeras jefes. Los implantables que son colocados en cirugía por cirujanos en pacientes oncológicos, un 0,3%. De esos catéteres, según el tipo, ¿cuántos se infectaron? De los infectados, del total de infectados, que es 2,9%, el 90% eran convencionales, el 9,7% pediátricos, y ningún implantable presentó infección. Nosotros en la clínica preferimos el catéter bilumen. Muy pocos niños tienen catéter bilumen o monolumen. Por eso, el índice de infección en los pacientes que presentaron infección estuvo relacionado con niños que tenían catéteres bilumen. ¿Qué resultados obtuvimos? No existía una relación directa entre las infecciones y el tiempo de duración de los catéteres. ¿Qué significa esto? Para nosotros es muy importante que el promedio de duración de los catéteres fuera inferior a 7 días, aunque regularmente nuestros catéteres se demoran entre 3 y 4 días. No se deja un catéter central si no amerita, si el niño no lo necesita. En casos muy excepcionales, hubo niños que tuvieron con una duración superior a los 7 días, pero no encontramos una relación de infección o de complicación de los catéteres en relación al tiempo de duración. Esto significa que el margen de colocación del catéter inferior a 7 días, a 4 días, un promedio de 5 días, es un margen de mucha seguridad en los pacientes pediátricos. A nivel global, en nuestro estudio determinamos que las bacterias nosocomiales están asociadas, muy asociadas al uso del catéter venoso central, mientras que en nuestra clínica las bacterias que se presentan no están asociadas al uso del catéter venoso central. En Europa, específicamente en España, la tasa de infección asociada a catéter está por encima del 6%. En Estados Unidos, en un 3,5%. Nosotros en la clínica infantil en un 2,5%. ¿Cómo es la microbiología de la infección de nuestros catéteres centrales? En un 25%, el laboratorio reportó causado por estafilococo, también 25% por Klebsiella, por Enterobacter 14%, Serratia 11%, Echerichia 7%, Pseudomonas 7% y otros 3,5%. Es muy importante que en nuestras instituciones nosotros tengamos tipificado qué tipo de gérmenes son los que causan las infecciones a los catéteres. Pues claro, a ellos debemos atacar. También observamos en nuestro estudio y en el seguimiento de seguridad de los catéteres, el signo más frecuente que presentaban los niños era la fiebre. Otros signos que reporta la literatura y que en otras experiencias se han visto como la salida de secreción purulenta en el punto de inserción
o salpullido o reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, no observamos. Simplemente la alarma estaba dada por uno o varios picos febriles. Históricamente se ha demostrado una disminución de la infección de los catéteres causadas por Estafilococo aureus debido a la puesta en práctica de medidas de antisepsia durante la inserción y la manipulación y cuidado del catéter en la clínica infantil por subsidio. 25% de estas infecciones son causadas por estafilococo. ¿Qué queremos decir con esto? En la medida en que los enfermeros, las enfermeras, colocan barreras adecuadas en el proceso de inserción, en el proceso de manipulación, cero abordaje a los lúmenes del catéter, limpieza adecuada con clorexidina durante 30 segundos, dejar secar durante 2 minutos, es una medida muy efectiva y real frente al riesgo de infección de los catéteres centrales. También pudimos observar que no hay evidencia a nivel global y en la clínica de un descenso paralelo de otros gérmenes que estén relacionados con otros mecanismos de infección como la translocación bacteriana intestinal. O sea, se considera, se tiene en cuenta, se miran otros focos infecciosos, qué tanto ese foco infeccioso en otra parte del cuerpo puede llevar a una infección del catéter. Se está observando, pero en nuestra institución no se presentó. La clínica infantil con subsidio, cuando hay un hemocultivo positivo, es extraído del catéter venoso central, puede deberse únicamente a la colonización del catéter y se requiere que el especialista haga una interpretación clínica para determinar la existencia de la infección. La negatividad del hemocultivo se ayuda definitivamente a excluir que el catéter no está causando la infección. En la clínica, los sospechosos de infección fueron 4.4% y los confirmados con reporte de laboratorio positivo de 2.9%. Nuestra institución, todo niño que tiene catéter venoso central no se le toma en forma rutinaria hemocultivos, solamente ante sospecha de signos de infección. Se toman los hemocultivos y es de aclarar que se toman de cada uno de los lúmenes del catéter, porque cualquiera de los lúmenes puede estar infectado. Y además, para hacer un análisis de cruce, se toma un hemocultivo de una vena periférica. El cultivo de punta de catéter en nuestra institución no está catalogado y considerado dentro del protocolo, porque muchas veces se veía que los cultivos positivos se debían a contaminación. A menos que el especialista lo considere, se toma dentro del protocolo, además de los hemocultivos, de cultivo de punta de catéter, por lo demás no es necesario. Concluimos en nuestro seguimiento de seguridad y efectividad en el manejo de los catéteres centrales en la clínica infantil. De acuerdo a la patología que padecen los niños, a quienes más se les pasó catéter central fue a los niños que presentaban enfermedad respiratoria. También tenemos niños quirúrgicos, niños críticos, oncológicos, semicríticos, y la cantidad de infección está relacionada con la proporción de las patologías que manejamos. La mayoría de los catéteres centrales se colocan en la clínica infantil por subsidio son convencionales. La idea es que se aumente el número de catéteres pasados por enfermeras, disminuyendo el costo y aumentando el beneficio. Tenemos un índice de infección muy bajo, que es el 2.9%. Existe una gran evidencia a la adherencia del protocolo con una intervención oportuna diariamente. En cada turno las enfermeras aplican listas de chequeo durante la inserción, durante el seguimiento y durante el retiro, y cualquier inconsistencia detectada requiere una intervención inmediata como un eslabón de seguridad. Y repetimos que la tendencia
en nuestra institución y en las instituciones de Bogotá y en Colombia es pasar catéteres por parte de enfermería utilizando una técnica que da seguridad en la canalización y mínima manipulación, que es el ultrasonido. Los hemocultivos positivos son concluyentes de la infección del catéter. Un análisis que haga el especialista definitivamente no es concluyente. Infección del catéter, la toma del cultivo de la punta del catéter. Y volvemos a insistir que el signo más frecuente de sospecha de infección en cualquiera de nuestros catéteres es la fiebre. Nuestros catéteres implantables en el estudio solamente se consideraron los 7 primeros días después de haberse colocado, porque después del 7º día ya los niños se iban a su casa para el manejo ambulatorio, y es una variable que nosotros no consideramos. Es necesario hacer énfasis que estos gérmenes causantes de nuestras infecciones se pueden obstaculizar con técnicas asépticas adecuadas. Sigue muy vigente, por supuesto que sí, el adecuado lavado de manos, el uso de guantes, el uso de la clorexidina, el uso del tapabocas y todas las barreras de protección. Cero manipulación al catéter, cero manipulación a los lúmenes. Lo que es bien importante, que si para colocar una nutrición parenteral, una quimioterapia, un medicamento, etcétera, etcétera, la persona que haga esta manipulación debe estar debidamente entrenada y lo haga con estricta técnica séptica. Si lo hacemos así, tenemos unos pacientes atendidos con mucha seguridad y con muy mínimo riesgo de sepsis. Muchas gracias por su atención. Estoy presto a resolver inquietudes. Muchas gracias, Rafael, también por haber aceptado la Con invitación mucho y, gusto, bueno, doctora. compartir esta experiencia en este tema que es tan importante dentro de los procesos de calidad y de seguridad del paciente. De verdad que estos resultados nos animan muchísimo para seguir trabajando en este tema. Tú nos has traído unos resultados de unos estudios, de un estudio en una población específica que es supremamente importante. Esos resultados, pues, que de alguna manera ayudan y orientan a las organizaciones y a la institución, particularmente como tú lo has dicho, la situación donde fue estudiada, para poder orientar las diferentes acciones y planes, pues, para contener y mejorar toda esta prestación del servicio. Entonces, importante tener en cuenta, pues, el tiempo de exposición, que eso ya, pues, ampliamente está en la literatura, pero que fíjate cómo los resultados que tú presentaste pueden variar. La indicación en el uso de los catéteres es un punto fundamental. El tema de los gérmenes, que también pueden variar dependiendo del contexto donde esté, y sin duda, pues, las técnicas asépticas, pues, continuarán en el proceso, pues, como uno de las buenas prácticas y aspectos fundamentales en todo el tema de la prevención. Yo quiero, pues, antes de hacer unas preguntas específicas, y hacer la invitación también para todos los que están conectados en este momento, para que se animen, para que también compartan sus experiencias. Esto es un medio que fue construido para ustedes, para todos los que estamos trabajando, tanto desde la academia como de la prestación del servicio, todas esas personas que estamos involucrados en el mejoramiento de la calidad asistencial, para que por favor se vayan postulando en sus temas y que vayan también haciendo sus preguntas, y hacer, pues, toda esa conexión de red de conocimiento, intercambio de experiencia, para poder ir potencializando, pues, las mejoras en nuestras instituciones y, lógicamente, pues, los mayores beneficiados, que son nuestros pacientes.
Rafael, yo quisiera pues que nos contaras cuáles consideras desde tu experiencia son esos factores claves para la prevención, para prevenir las infecciones asociadas al uso del catéter venoso central. De pronto hay unas personas que apenas se conectaron, hay otras que apenas están trabajando en este sentido. Entonces, ¿qué tú les dirías para que tuvieran en cuenta esos factores que son supremamente importantes a la hora de establecer esos programas que van orientados hacia la prevención de infecciones? ¿Hacia dónde se deben enfocar básicamente? Gracias, doctora, por la pregunta, una pregunta muy importante, muy interesante. Tanto el personal médico como el personal de enfermería que tiene que ver directamente con estos catéteres tengan presente que el catéter es un dispositivo de altísimo riesgo de infección, y que todo paciente que tiene un catéter central o un dispositivo vascular está expuesto, y que depende de nosotros colocar las barreras, colocar los obstáculos para evitar que el paciente se llegue a infectar, porque una vez se genere una cascada de sepsis, el manejo se complica. Entonces, una recomendación sencilla es que se debe hacer seguimiento desde la inserción, el transcurso de vida del catéter y el momento en que se retira. La reina en el manejo es la técnica séptica. La técnica séptica que va muy acompañada todo el tiempo de lavado de manos, el uso de guantes estériles, la cero manipulación de los catéteres. O sea, entre menos se aborde un catéter, menos riesgo tiene de infección. Pero hay casos en los cuales se hace necesario abordarlo, como por ejemplo la colocación de una nutrición parenteral, la colocación de una quimioterapia, la colocación de una infusión especial. Eso lo debe hacer una persona debidamente entrenada, con una técnica séptica estricta. Debe tener gorro, tapabocas, bata quirúrgica, guantes que se colocan después de un estricto lavado quirúrgico de manos, y siempre cualquier superficie que tenga que ser abordada con el catéter se debe limpiar con clorexidina alcohólica. Se limpia, es fundamental, parece increíble, pero este detalle marca la diferencia. Durante 30 segundos, cualquier puerto que lleve al catéter se debe limpiar con clorexidina y debe dejarse secar. Imagínense que este solo detalle marca la diferencia en que pueda o no haber infección en un catéter, y hay suficiente literatura a nivel mundial que documenta esta situación. Y sobre todo el personal de enfermería debe ser guardián y muy celoso del proceso de custodia de los catéteres desde la inserción hasta el retiro. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que hay que ser muy, muy bien estructurados, sobre todo en la parte de los procesos, en el momento en que se van a diseñar para que se lleve de una manera apropiada, adecuada, pues todos esos factores y se puedan gestionar de manera exitosa. Bueno, esta pregunta va también para el doctor Juan Carlos Morales, va para los dos. El doctor Juan Carlos Morales también como jefe de docencia, de investigación y de educación continua también en Colsubsidio, y que pues conocedor muy bien de todo el tema y las dificultades que tenemos con el tema de la educación, básicamente, en todos estos temas cuando se van a implementar las medidas para la prevención de infecciones en sí. A mí me gustaría
que nos dijeran, que nos contaran desde la experiencia que ustedes han tenido, ese papel, qué tan importante es, qué tan fundamental el papel que juega la educación en los procesos de la implementación de esas medidas de prevención, de infección, en este caso pues del catéter, y si tienen pues otras experiencias que me imagino que también las tendrán, las pudieran compartir aquí con nosotros. Y también hacemos el llamado para que las personas que están conectadas también puedan hacer preguntas por el chat. Gracias, Entonces, doctora. Pues básicamente, digamos que nosotros, y gracias a Dios, Rafael es una persona súper comprometida y abanderada de la educación, pero digamos que a nivel central, nosotros básicamente desarrollamos un programa de educación continuada que tiene pues un componente de actualización periódica de esas competencias, de esas medidas de seguridad del paciente, y pues obviamente hacemos desde, como digo, en conjunto con calidad y seguridad del paciente a nivel central, el seguimiento de todos estos eventos, el análisis de eventos que puedan presentarse. Buscamos a través de eso obtener lecciones aprendidas que tratamos de ir documentando para que nos sirvan como material educativo hacia el futuro. Y por supuesto, también tratamos de concretar experiencias exitosas como esta de la clínica infantil con subsidio, que nos muestra pues, una prevalencia inferior a la proporción de infecciones asociadas a catéter venoso central, que está casi un punto por encima en general en la literatura. Sin embargo, también hay un papel muy importante en la educación que se genera desde cada una de las instituciones y desde cada uno de los departamentos de enfermería de las clínicas. Ahí hay diferentes niveles de liderazgo. Rafael, como digo, es un líder de la educación, una persona que se preocupa mucho porque cuando lleguen las personas a la institución se les proporcionen entonces elementos teóricos y prácticos para garantizar un desarrollo de competencias. No sé, Rafael, si nos quieres compartir un poquito también de cómo es ese proceso de educación, pues en este tema de las infecciones asociadas a dispositivos vasculares, pero también en general en los procesos de enfermería y seguridad del paciente. Muchas gracias. Un valor agregado que nosotros tenemos es inculcar en el paciente y en la familia la responsabilidad que ellos tienen en el autocuidado y en la detección de riesgos que puedan tener relacionados con ruptura de las barreras. Entonces, los pacientes y los niños y los papás y los cuidadores aprenden cuáles son los riesgos que pueden tener si se rompen estas barreras para evitar las infecciones. No es para generar controversia ni malos ambientes de trabajo, pero los niños aprenden y los papás aprenden que si una persona entra a la habitación y no se lava las manos o no tiene bien el tapabocas o no limpia el puerto con la clorhexidina, él muy cariñosamente y muy respetuosamente le dice: doctora, si usted me va a tocar, le pido el favor que se lave las manos. Jefe, si usted me va a hacer el procedimiento, hágame el favor y se coloca bien el tapabocas. Y además, colocamos unos letreros que sirven de auxilio, unos recorderis en las diferentes habitaciones de los pacientes que tienen estos dispositivos. Son como unos tips que le ayudan al personal. Retomando la idea del doctor Morales, cuando las personas ingresan a la institución y se les da orientación, tanto en los protocolos como en las guías de manejo, en los paquetes instruccionales de seguridad, también se les dice que el paciente es custodio de su propia seguridad y que aprendan del paciente, porque nosotros instruimos desde el ingreso al paciente a que se cuide, a que mire todas las barreras que favorecen su seguridad y que previenen las infecciones. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer un equipo de trabajo con el paciente, se ha demostrado el riesgo, y en general todos los riesgos, no solo las infecciones, estamos hablando de caídas, de fugas, de accidentes, se disminuyen porque el paciente se ve comprometido y colaborador. Entonces, formando entre todos un equipo, se instruye al personal de que hagan del paciente un copartícipe.
Entonces, cuando yo entro con el niño oncológico, con el niño renal, con el niño de la falla hepática y veo que él me está colaborando, me está recordando y me está haciendo énfasis, estamos haciendo un equipo de trabajo espectacular en donde se van a ver buenos resultados. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay unas preguntas aquí en el chat. Vamos a ver pues el tiempo, porque siempre estamos apretados del tiempo. Es nuestro enemigo principal siempre en estos procesos. Bueno, hay una pregunta en relación con, que preguntan en el chat sobre la fijación de los dispositivos vasculares centrales, si hay alguna recomendación especial que pudiera de alguna manera pues contribuir a la disminución, digamos, de este proceso como tal. Excelente pregunta. Los catéteres se fijan con apósitos transparentes. Se procura no hacer curación si no se necesita. La cura es oclusiva y dura 7 días, el tiempo que dura colocado el catéter. Si antes sangra o antes se despega o se ensucia, se hace una curación con estricta técnica aséptica. Por lo demás, por protocolo en nuestra institución, tanto los catéteres centrales como los catéteres periféricos se curan cada 7 días. El apósito debe ser transparente para poder observar el sitio de inserción y para poder observar los puntos de fijación. Pero no es necesario utilizar otro tipo de apósito. Lo que sí no hacemos es colocar gasas ni otro tipo de apósitos que obstaculicen la visualización de la inserción del catéter. Sí, eso es un punto muy importante, ¿no? La visualización, porque eso es lo que permite también la monitorización del proceso como tal. Bueno, creo que hay una parte también de esa pregunta que se relaciona también pues con que ya en alguna parte pues ya la pudieron responder, que es cuánto tarda instalado un catéter venoso central. En un paciente pediátrico y en uno adulto. No sé si tendrán alguna experiencia en adultos al respecto. No, nuestra clínica es pediátrica, pero como les digo, nuestros catéteres duran 5 días, máximo 7, pero hemos tenido excepciones, algunas condiciones especiales de pacientes, que un catéter puede durar hasta 25 días. Si clínicamente no ha habido ninguna manifestación y se requiere por su situación, representa algún riesgo tocarle otro catéter, que me ocurre en este momento, una trombocitopenia, una trombosis, entonces se le puede dejar el catéter, se sigue vigilando y en el momento que presente algún signo de alarma, se retira y se hemocultiva. Ok. Bueno, hay una pregunta aquí bastante interesante teniendo en cuenta pues que en muchas de las regiones a veces hay dificultades, incluso dentro de los mismos servicios, y ahorita que estamos pues con tanta dificultad de escasez de insumos y demás. Hay una pregunta aquí que dice que si el no tener clorexidina alcohólica con clorexidina al 2% se puede realizar el proceso de asexia como tal, o eso tiene alguna implicación o se puede utilizar. Pues el ideal es la clorexidina alcohólica, pero si no tiene la clorexidina alcohólica, lo puede hacer con clorexidina, sí señora. Y si en casos extremos, porque sabemos de las situaciones en determinadas áreas de Colombia y de América, si no llegara a haber ninguna de las dos clorhexidinas, pues con alcohol. Alcohol, una estricta técnica séptica, haciendo el barrido del centro a la periferia. Pero ya como hemos avanzado y hay estudios documentados de la efectividad de la cloroxidina alcohólica, pues tenemos la posibilidad, pues hagámoslo con eso. Por lo demás, entonces, con la clorexidina o con el alcohol. Bueno, aquí hay una pregunta también. Bueno, la gente se está animando bastante y eso es muy interesante, ¿no? Porque este es el objeto de este evento, que podamos de alguna manera compartir experiencias y, bueno, aprender muchas cosas y poder de alguna manera pues ir respondiendo todas las inquietudes.
Aquí hay una pregunta también que es como interesante con relación a la parte procedimental y dice, cuando se suturan los catéteres con las mariposas propias del catéter, al abrirlas encontramos material hemático seco. ¿Ese es un factor de contaminación? Sí, generalmente alrededor del catéter, en el punto de inserción y en los puntos de sutura de la mariposa, no debe haber residuos de sangre. Cero residuos de sangre. La enfermera, al momento de hacer la curación, debe hacer con guante estéril y con gasa un barrido total y absoluto de los residuos de sangre. Si persiste el sangrado, con una gasa y con la mano hacer presión, el tiempo genere hemostasia, pero por lo demás, ningún tipo de residuo de sangre debe quedar en el área adyacente o punto de inserción del catéter o los puntos de sutura, porque se ha evidenciado que los residuos son material orgánico, son caldo y foco de cultivo de los gérmenes. Entonces, cero residuo, no residuo en ninguna de las áreas adyacentes. Bueno, hay aquí una pregunta también que tiene que ver, bueno, que alguna parte tiene alguna relación con la anterior y es sobre la manipulación que son, no sé qué tanta experiencia ustedes han tenido o si han desde su propia práctica, por ejemplo, para disminuir la manipulación del catéter que sangra frecuentemente, de ese catéter que es bastante, de alguna manera, sobre todo en esos pacientes que son bastante, ¿cómo le digo? Que tienen bastante comorbilidades, que tienen, sí, que son bastante complejos, ¿sí? En su propia, en la parte de cualquier manipulación, pues esos catéteres tienden a sangrar muchísimo. ¿Ustedes tienen alguna experiencia al respecto en eso? Sí, señora, tenemos experiencia, manejamos pacientes oncológicos, hematológicos y sépticos y pacientes renales, con catéteres Majorcal, con catéteres subclavios o yugulares, niños con recuento de plaquetas muy bajitos, que hacen que esos catéteres sangren demasiado. Esos catéteres es necesario dejarles, además del apósito transparente, es necesario dejarles una gasa, un apósito compresivo, porque si no el niño va a seguir sangrando. No es suficiente con dejar el apósito transparente. Entonces lo que se recomienda es que en cada turno, como ese catéter está sangrando, se haga la respectiva curación, se deje seco, se deje la cura oclusiva con la gasa o con el apósito y se vaya haciendo curación hasta que el niño deje de sangrar y ya se le deja el apósito solamente transparente. Pero en esos casos es una excepción y es necesario dejar la gasa o el apósito porque el niño va a seguir sangrando. Más se demora en usted colocar el apósito transparente que caerse por el sangrado. Entonces se requiere la gasa o el apósito. Ok, bueno, vamos a darle aquí hay una pregunta en el chat de YouTube que tiene algo también que ver relacionado con el tema pues, que estamos tocando en relación también a los apósitos, y es que dice que en la UCI se está haciendo curación cada 5 días cuando se tienen apósitos de películas transparentes. ¿Está bien o se puede aumentar esa frecuencia? Si el catéter está bien y no hay ningún signo y el apósito no se ha desprendido, no es necesario destaparlo a los 5 días. Hasta 7 días puede esperar y hay evidencia al respecto. Si ya está el protocolo instaurado en su institución, les ha funcionado, lo pueden seguir haciendo. Nuestra experiencia, aún en pacientes de UCI, no sudan poco, no tienen sangrado, que está limpio, pasaron 5 o 6 días y está en buenas condiciones, se puede dejar a los 7 días y a los 7 días ya se procede a hacer la curación o el retiro del catéter. Bueno, muy bien.
Bueno, ya el tiempo ya casi pues se nos está agotando, pero hay una pregunta pues que no nos podemos irla sin responder para que también el doctor Juan Carlos nos permita y nos ayude a vislumbrar esta pregunta que tiene que ver con esos retos. Sí, los retos que más importantes a la hora de poner en marcha todas estas iniciativas en la prevención de eventos, porque ya sabemos que una infección del catéter pues es un evento adverso, es prevenible en su mayor frecuencia totalmente, eso está ya demostrado con buenas prácticas. Entonces, ¿cuáles son esos retos que tendrían ustedes, por ejemplo, desde su experiencia, que le dirían a cada uno de los que están aquí? ¿Qué son esas cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cuando van a poner en marcha una iniciativa así, una experiencia exitosa como la que ustedes nos mostraron en el día de hoy, de mantener, digamos, esa infección de alguna manera, pues, controlada, ¿cierto? Con todos esos procesos. Gracias, doctora. La pregunta resulta muy interesante. ¿Qué sugerencia les doy yo? Yo manejo 4 programas clínicos en la clínica, el programa de catéteres, el de soporte nutricional, de clínica de heridas y el de orientación e inducción al personal nuevo. Pienso que parte del éxito en el manejo de esos programas radica en la constancia y la perseverancia. Son programas que requieren tener dolientes, o sea, personas que estén pendientes a la cabeza, retroalimentando, reforzando, estimulando. Es muy importante que cada uno de esos programas tenga datos de información observables día a día, verificables, sistematizados, y darlos a conocer a la gente. De tal manera que en el momento que tengamos inconsistencias, barreras rotas, nosotros los podamos superar. Pero en resumen, el consejo sería perseverar, tener mucha paciencia, mucha tolerancia, involucrar al paciente, él nos va a ayudar mucho, y tener continuidad en el tiempo, porque a veces estos programas decaen si hay interrupciones en el seguimiento, en el control, en el análisis de datos y en las intervenciones. Hay una parte que me llamó mucho la atención en relación al empoderamiento de los pacientes en el propio cuidado y la familia, ¿sí? El papel fundamental. A mí sí me gustaría saber, por ejemplo, qué estrategias ustedes han tenido al respecto en este tema, porque considero pues que es uno de los puntos fundamentales, además de todo lo que han dicho. O sea, concretamente, ustedes, ¿cómo han hecho para empoderar a los pacientes y a la familia en su propio cuidado y que ellos entiendan que esto no es que el hospital, o sea, no vayan a comprender que llegar a un hospital es peligroso y que allá se van a infectar y todas esas cosas, sino que al contrario, ¿sí? Sí. ¿Cómo ustedes han hecho esa parte? ¿Cómo han trabajado eso? Muy interesante la pregunta. Primero, al paciente que se le va a pasar un catéter, tanto el niño, si tiene capacidad de entender y comprender y asimilar según su edad, los padres se les explica en qué consiste el dispositivo, cuáles son los riesgos que va a tener y cuáles son los mínimos cuidados en los cuales ellos nos pueden colaborar. En unas áreas como oncología, tenemos un maniquí, tenemos un catéter implantable. Antes de 2 o 3 días antes del procedimiento, se lleva, se le muestra, que el niño lo toque, que el niño lo palpe, que él pueda hacer sus preguntas, que él se familiarice con el dispositivo. Y les ponemos unas tareas muy sencillas que ellos puedan hacer, que es un dispositivo de manejo médico y de manejo de enfermería. Ellos no van a manejar, pero hay cosas que ellos nos pueden ayudar. Como por ejemplo, un niño que tiene un catéter central no puede entrar a la ducha porque se moja el catéter, se desprende la curación y se infecta. Un niño que tiene un catéter central no puede arrastrar los equipos
en el piso de la habitación, por los pasillos de recreación, porque contamina toda la vía del catéter. Un niño que tiene un catéter central no puede estar jugando brusco a la pelota o con sus muñecos o tirándose de la cama, porque por más sutura, por más puntos que tenga el catéter, se los va a arrancar. Entonces, comprometerlos con participación de cosas sencillas. Tu nené, tu mamita, tu papito, tu cuidador, me vas a ayudar puntualmente en estas 3 cosas y verás que el tratamiento nos va a funcionar. No jales el catéter, no lo mojes, no arrastres los dispositivos y que cualquier persona que te lo vaya a tocar, cualquier persona, se lave las manos, tenga tapabocas y se ponga guantes. Si tú me ayudas con eso, tenemos un gran camino avanzado. Entonces ellos se sienten comprometidos de una manera sencilla. Hay una participación, dijéramos, activa en el proceso. Sí, eso es un tema bastante interesante para las investigaciones, ¿verdad? ¿Qué tanto el impacto de la familia, el empoderamiento de la familia en su propio cuidado y del paciente en su propio cuidado en nuestros entornos, ¿sí? Qué tanto eso impacta y teniendo en cuenta también la resistencia de nuestra cultura, ¿no? Porque ya pues nosotros acá en Latinoamérica ya empezamos a pensar pues que nos están diciendo eso porque de pronto las cosas aquí, todo es grave, todo es, sí, entonces es un reto bastante importante. Bueno, creo que se nos ha agotado el tiempo, pero antes, digamos que no nos queremos despedir sin que nos digan nos expresen aquí a todos y un consejo para llevar a la casa de todo lo que significa este tema en nuestro ambiente hospitalario, ¿no? Un mensaje que quieran darle a las personas que nos están escuchando en este momento, ya para terminar, para que lo tengan allí pues presente. Con mucho gusto. Los catéteres centrales y muchos dispositivos que se le colocan a los niños y a los pacientes tienen riesgos, enormes riesgos, pero si todos, prestadores de salud, pacientes, cuidadores, unimos esfuerzos, los podemos mantener, los podemos utilizar en forma segura y ayudan al tratamiento en forma efectiva. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Javier, un último mensaje que quiera darnos. Está conectado. Sí. No sé si está por aquí o está por el otro lado. Lo escuchamos. Estamos en este momento conectados 175 personas, 100 por este lado y 75 más por YouTube. Nos está diciendo acá una gran motivación para este año, entonces les tenemos ahí la noticia que para la próxima vez entonces ampliaremos nuestro canal a 1000 personas, porque no esperábamos que por ser la primera vez pues estuviera tan concurrido, pero gracias a Dios hemos podido compartir esta experiencia, este conocimiento con ustedes. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. No sé si usted quiera, Juan Carlos, darle un último mensaje pues a todos y además pues de toda la invitación para que se sigan uniendo a este proceso de compartir experiencias y conocimientos. Como les contaba al principio, me dedico a la educación en salud y por supuesto estos espacios son espacios invaluables y súper enriquecedores para tanto aprender de las experiencias negativas de otros, que al final son oportunidades de aprendizaje, como de esas experiencias exitosas como la que se presentó el día de hoy y la que presentamos en la sesión anterior. Entonces, invitarlos a todos a que hagan parte de esta construcción colectiva. En esto, pues nadie tiene la última palabra en salud. Siempre habrá cosas por mejorar, siempre habrá posibilidades de crecer, siempre habrá nuevos aprendizajes y creo que esa es la riqueza
de esta red y de este tema. Entonces, bueno, agradecerles a todos por su participación el día de hoy, invitarlos, como lo hacía usted hace un rato, doctora, a que en las próximas sesiones pues se vinculen no solamente en la asistencia, sino también en la presentación pues, de sus experiencias para que tengamos la oportunidad de conocerlas, de aprender de ellas y de sistematizarlas y hacer esa gestión del conocimiento que es el fundamento de nuestra red para que a través de diferentes medios, videos, libros interactivos, multimedia, etcétera, podamos contribuir con la educación de las personas que nos acompañan en este momento en la prestación de servicios, pero también en la de los futuros profesionales que se están formando en este momento. Muchas gracias, doctora Sí, Piedad. de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas Un gracias. saludo para todos. Muchísimas gracias.